A dar una pequeña introducción del team. Ya yo he hablado con ustedes anteriormente en persona, me caen súper bien, decirlo aquí frente a todos los que nos escuchan, me inspiran bastante confianza. También he hablado varios temas con ustedes como lo saben. Hemos hablado ya de este proyecto, creo que un par de semanas hemos estado en las conversaciones. Y pues como ya lo he dicho en todos los videos que he hecho de Etherland, son desarrolladores que a diferencia de prácticamente todos los juegos en los que, aunque sea yo he invertido, son desarrolladores. Sí, claro. Bueno, si quiere empiezo yo. Bueno, mi nombre es David Montoya, soy el CEO de Etherland. Bueno, yo soy colombiano, más exactamente de Medellín, paisa, a mucho honor. Y bueno, pues tengo 28 años, me apasiona bastante lo que es la programación. Desde el 2020, a inicios del 2020, pues empecé como con todo ese tema de la programación. Después vine a crear una comunidad que se llama Comunidad de Programadores. Allí pues hice un evento que se llama Confeco y en ese evento fue donde pues conocí a Cristian y ya Cristian fue el que me presentó a Jefferman. A Cristian lo conozco más o menos un año, ya más o menos lo conozco. Y bueno, eso es un poquito pues de lo que soy yo y pues doy paso a mis compañeros. Bueno, ¿cómo están? Soy Cristian Gerani, soy en sistema, soy de SAP Full Stack y estoy participando activamente en lo que necesito de Etherland. Primero que nada quiero disculparme tanto por haber movido el AMA hasta el día de hoy y también por el tema de la acción en el hora de que pues una hora antes y iba a empezar en 5 minutos y pues al final no resulta que la hora que estaba buena era la de todas las demás horas ahí. Pero bueno, eso fue una confusión en lo que iba haciendo el póster que creamos para anunciar el AMA. Y bueno, nada, no nos quemen por eso, ya estamos aquí y bueno, eso básicamente. Por favor. Vale. Bueno, yo soy Jeffrey Pernilla, tengo 24 años, soy ingeniero de sistemas, desarrollador full stack, parte de encargado del back y Smart Contracts, y pues encantado en desarrollar este proyecto que está en curso. Vale. ¿Y Cristian? ¿Ya? Ya me presenté, ¿no? Ah, No, perdona, cierto. Es que estoy leyendo aquí Sí, sí. los mensajes. Disculpa, disculpa. no, no te preocupes. Vale, hay gente que dice que todavía no nos escucha bien, entonces solamente esas personas que no nos escuchan o nos escuchan muy bajo, comentarles que si la gran mayoría están escuchando bien, puede que tu volumen sea el que está mal. Entonces ve a ver tu volumen, pero ya estoy viendo acá y estoy escuchando en mi iPad y pues todo parece estar bajo control. Entonces, bueno, mucho gusto a ustedes. Para los que no me conocen a mí, soy Sasori del Sasori Nest, un canal de YouTube que empezó con la idea, con la intención de informarlos a todos acerca del mundo NFT. Sentí en el momento que abrí el canal que, bueno, que no había mucha gente informando de la manera en que a mí me gustaría ser informado acerca de todo este tema de inversión. Entonces intenté crear contenido e intento crear contenido como si fuera para mí, como si yo fuera el que estuviera escuchando mis videos y necesitara la información que estoy dando. Aparte de que hemos creado una comunidad donde damos becas de todo tipo de juegos, incluso juegos donde no se dan becas, yo intento dar la mayor disponibilidad y accesibilidad a proyectos para que cualquier persona que quiera intentarlo pues lo haga. Eh, bueno, aparte de eso, acá un poco también hablar de que Etherland tendrá un pre-sale de su token el 15 de noviembre, ¿me equivoco? Sí, No, en 15 no, decía. el presale, disculpa ahí, Sasori, el presale no es de token, sino lo que vamos Ah, a el ver toque es el no. presale es los NFT. Entonces, bueno, ahí eso. Cierto. Bueno, de hecho, ya que estamos hablando de esto, ¿qué vamos a vender el 15 de noviembre? Bueno, el 15 de noviembre se van a vender 9 ítems. Por ahí nosotros estuvimos compartiendo un link, eh, más o menos pues diciendo como el límite que tiene cada persona. Se va a poner un límite de 5 objetos por cada objeto. Y bueno, se va a vender lo que son dos objetos únicos.
que van a asistir en el juego por unidades limitadas. Esto lo que es el mapa perdido y el yacimiento desconocido. Y también se van a vender lo que son los kits de rareza común, poco común y raro. Y también se van a vender lo que son 5 cofres. Entonces sí, son esos objetos. Vale, vale. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es que yo recuerdo que hay 3 paquetes para poder comprar cuando inicias, que son, si no mal recuerdo, $30, $80 y $120. Sí, ¿Esto es lo esos que van a serían poner en el los, presale? sí, serían los kits serían los de ese valor que, pues el común es de $30, el poco común de 80 y el raro de $120. Obviamente pues va a ser en BNB, Todo esto en por eso. BNB. Ujú. Vale, vale. Había o sea, una pregunta. Lo del tema del, ya que aquí tenía una importante. Ajá, la web de la página. Hay personas que de hecho aquí en el chat están poniendo que el diseño web de la página es incluso hasta simple y barato, ¿no? Entonces yo quería primero comentar y luego dejarles a ustedes a ver qué podían decir, que bueno, de hecho una de las cosas que quería dejar yo aquí plasmada era el tema de que tienen un white paper bastante desarrollado, incluso sin que el juego haya salido ni la fase 2 ni la fase 3, ya tienen bastante ahí descrito de lo que se podrá hacer. Entonces, realmente, antes de haber leído eso, antes de haber leído esta pregunta de qué harán con la web o si piensan evolucionarlo un poco más, yo más bien estaba en mente de cuál sería el paso cuando ya tengamos el juego, desde la web al juego. Pero entonces, con todos estos comentarios, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué futuro le ven a la web? ¿Cambiará por completo? ¿Solo agregarán algunos elementos? Sí, sí la vamos a cambiar. De hecho, ya estamos, sí, nos hemos dado cuenta de eso, que nos la han criticado, pero fatal. Pero sí, o sea, al principio nosotros no le dimos con, de pronto mucha importancia a eso, sino que se la dimos más al white paper. Por eso es un diseño muy simple. Pero sí, ya estamos trabajando en otra página web. La idea es pues cambiarla totalmente y darle pues como otro feeling. Vale, vale. Hay personas que están preguntando también cómo va a ser la jugabilidad. Yo he mostrado en mi canal lo que sería la demo, digamos, una pequeña demo, un pequeño video de trailer que tenemos. Ahí hay más información aún aparte de esto, o sea, me parece que ahí se muestra un poco del gameplay, se muestra de hecho un poco de todo. Sí, pues la jugabilidad va a ser parecida a lo que es PvU en sus mejores momentos, claro. y, y bueno, pues sí, va a ser muy similar. La idea pues es que la gente tenga que no se le va a dar pues como un yacimiento gratuito, sino que sí o sí lo van a tener que comprar y a partir de ahí ya van a poder hacer las expediciones. También van a tener que comprar los materiales. Por eso es importante que aprovechen la preventa porque digamos que ya van a comprar, ya van a tener que comprar todo por separado. Entonces está el yacimiento, que los mapas, los picos, las brújulas, todo lo van a tener que comprar por separado. Entonces digamos que la preventa y la ventaja es que estamos armando como los kits, que el que lo compre ya va a poder empezar con el pie derecho. Vale. Tengo una pregunta acá que de hecho hay 2 personas preguntando algo que se podría responder conjunto. Una pregunta es, ¿la venta del token será pública? Y también preguntaron que si los objetos que se darán en la preventa se venderán solo a personas exclusivamente, a ciertas personas exclusivamente, o será abierta. Lo de esta preventa de objetos que viene va a ser, va a ser pública. Vale, Y lo del token, bueno, el token está pues lo de la venta privada, pues que ya sí se les estará informando pues más adelante sobre esto y pues va a haber otra pública, que obviamente va a tener waitlist. vale. Entonces tenemos, para recapitular un poco para los que están recién llegando y los que no hayan escuchado la pregunta y la respuesta. Eh, la preventa que se viene el 15 de noviembre va a ser de objetos, se va a comprar con BNB. Y aparte de eso va a haber otra venta y preventa, asumo, del token
que ese sí tendrá un whitelist que estarán notificando porque tenemos también la información de que ya mientras estamos hablando el token lleva días, lleva algunos días ya del proceso de auditoría. Entonces no estamos muy lejos de ver el token ya finalizado, ya auditado, ¿verdad? Sí. Sí, Cristian, si quiere le puede comentar más Sí, sobre el... bro, nuestra auditoría empezó el jueves, ya comenzamos con ese proceso el día jueves. Estamos haciendo la auditoría de una empresa que se llama Solid Proof y nos dieron más o menos un estimado de 5 días laborales para que digamos, termine. Si mal no tengo calculado allí por más o menos el miércoles ya esto estar terminando y apenas este proceso de auditoría termine y pasemos lo que viene siendo la auditoría, ya estaríamos listando el token en lo que sería la Binance Smart Chain. Y bueno, sí, más o menos eso, a menos que tengamos, digamos, si hay problema con la vulnerabilidad, sí tendríamos que modificar los contratos y este proceso se tardaría un poquito, pero esperamos como tal pasar lo que viene siendo este proceso sin. Punto, ¿me escucharon? Eh, Básicamente estabas diciendo que vamos a pasar, queremos pasar la auditoría sin ningún inconveniente, pues, Sí, bueno, básicamente. ahí me quedé básicamente, que esperamos pasar la auditoría sin ningún inconveniente y que si logramos pasar la auditoría ahora, pues apenas pasemos la auditoría estaremos ya listando el token en lo que viene siendo la Binance Smart Chain. Vale, vale. Pues ahí lo tienen. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿por qué no está presente el desarrollador de los tokenomics? Pues lo que Eh, sería el economista. Sí, Sí, sino que la verdad se mantiene un poco ocupado, pero sí, o sea, nosotros sí nos hemos estado pues reuniendo con él, pero en este momento sí no pudo asistir a, pues, a este amo. sí, igual podemos hacer otro AMA con él, en el que lo incluyamos y pues ya Sí, conversar con él en un futuro. vale, entonces para aquellos que están preocupados porque no está, digamos, la cara económica del proyecto, pues como están escuchando está extremadamente ocupado todo el tiempo porque la última vez también tuvimos dificultad cuando yo me intenté comunicar con ustedes con él. Y es cuestión de simplemente planificar otro AMA donde tengan más preguntas como las que están trayendo ahora, donde haya más gente que esté interesada en el proyecto y volvemos a atacar, digamos, esas preguntas, esas dudas desde el lado de la parte económica del proyecto. Alguien hace la pregunta de la preventa, ¿en qué divisa será? Ya me imagino que esa es la del BNB. Otra muy importante que me han estado invadiendo en todos lados, en YouTube, en Twitch y demás, para preguntarme esto es, ¿habrá oráculo? Eh, Aquí la pregunta específica es, ¿habrá oráculo? Últimamente se puso muy famoso y da buen sustain a los juegos a largo plazo. ¿Lo implementarán en algún momento? Ya, hermana, respóndanos. ok. Eh, vale. Vale, sí, o sea, estamos usando un sistema de Oracle, la idea es regular la entrada y la compra de consumibles dependiendo del número de usuarios. La cantidad de los tokens que están mintiendo en ese periodo y el precio del token para así mantener el ROI estable, básicamente. De igual forma, hemos hecho varios análisis de nuestros economistas y pensamos hacerlo público pronto en lo que se entienda cómo funciona. Vale. O sea que eso sería si aplicasen un token, ya ahora yo aquí preguntando, pensando en las fases siguientes, me imagino que ese oráculo aplicaría a todas las fases, ¿no? En caso de aplicarlo. Sí, claro. Sí, O la idea sea, es pues como mantener una estabilidad a lo largo de cada fase. vale, Sí, igual forma, en los próximos días nosotros como tal hemos hecho bastantes análisis económicos con nuestras proyecciones y los vamos a estar dejando públicos para que la gente pueda ver cómo se comporta, digamos, con cierto número de cierto que tiene un precio y allí, bueno, los vamos públicos en algunos días los publicaremos. vale. Bueno, eso va mucho con esta pregunta que también hicieron por acá que dice, ¿qué metodología aplicarán para mantener el control del precio del token? Me parece que es la misma respuesta. Sí. En el white paper dicen que dan un yacimiento gratuito que solo se podrá subir a raro.
¿Algún comentario con eso? Sí, hay unas cosas ahí que tenemos que cambiar, estamos ahí pendientes por hacerlo. Al principio pues nosotros planeábamos dar como un yacimiento gratuito pues como para que la gente fuera haciendo las expediciones, pero digamos que esto se presta para que la gente cree multicuentas. Entonces así nos evitamos ese dolor de cabeza y a fuerza sí vamos, pues la gente va a tener que comprar. Claro. Me dicen que hay un canal de preguntas para el ama aquí, ya lo vi, aquí en tu comunidad. Entonces estoy dentro mientras hablamos. Dicen que está full de preguntas y así es. Les voy a hacer un par de preguntas de allí. Obviamente responden a lo mejor de su habilidad. Pero también veo aquí una pregunta bastante interesante que dice, hablen más sobre el partnership con YouGame Studios. No hay mucha información. Sí, pues YouGame Studio es una empresa que creó un amigo mío pues que conozco hace como pues, 7 años o más o menos más o menos sí 7 años. Y bueno, la idea es que ellos nos presten un apoyo en lo que es la fase 2. Desde la fase 2 ellos nos van a estar apoyando de pronto con consultorías, incluso desarrollo, para hacer lo que es ya la integración de Unity en estas fases. Porque bueno, ahí la idea es pues desde la fase 2 vamos a estar haciendo todo en 3D. Entonces esa es la intención con Game Studio. Esa parte cuando me la comentaron me interesó muchísimo. O sea, el hecho de que estén pensando en utilizar o en, de cierta manera, evolucionar los mismos NFT que estamos usando en la fase uno en la fase 2 e implementarlos en una especie, ya que se está volviendo tan famosa esta palabra últimamente, en una especie de metaverso, donde podamos utilizar estos NFT no solamente para un juego clicker o para un juego de lo que sea que podamos tener en un inicio, sino que ya lo podamos llevar mucho más allá, el mismo token como tal, ¿no? Exacto. Eh, Veo que hay muchas preguntas con respecto al oráculo. Con respecto al oráculo, ya hemos respondido. ¿Existe oráculo? Todo el mundo está Sí, todo el preguntando. mundo quiere el horario, Sí, 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 solo sí, como que sí. les gusta mucho el oráculo. vale. pero vamos a tener oráculo. ¿Cómo? Sí, vamos a tenerlo. Ah, sí, exacto. Falta. Que, para que quede claro, sí va a haber un oráculo, lo vamos a ir repitiendo cada 3 minutos. Deberíamos, de hecho, donde está la cámara de Christian, que no tiene cámara, simplemente ponemos ahí un escrito. Sí, Sí va a ¿verdad? haber oráculo. El oráculo. De hecho, él es el oráculo. Sí, hay oráculo. Sí, Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Luis SRGDSA. Quisiera preguntar, ¿por qué existen estos paquetes a comprar? What? Ya va. ¿Por qué existen esos paquetes a comprar? Se me hace muy parecido a lo que ocurrió con CryptoRace, que vendieron varios tipos de cajas y resultó scam. ¿Vale? Bueno, me imagino que se refiere a los kits. Bueno, pues eso es más que nada para financiar lo que es la fase 2 porque digamos que la auditoría pues ya nosotros la costeamos. Ahí el dinero pues que se va a recoger en la preventa se va a usar para lo que es la liquidez, por lo menos el 50% se va a ir a la liquidez y ya lo otro es para financiar la fase 2 porque la fase uno ya prácticamente estamos con dos inversionistas que ya nos la financiaron. Sí, digamos que, como dijo, hay una diferencia, digamos, entre el ejemplo que está colocando y nosotros, porque digamos que nosotros financiamos todo lo que viene siendo la parte uno y ahora lo que estamos haciendo, digamos, con esto es buscar liquidez para nuestro token y financiar la parte 2, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, Vale, entonces o sea, complementando un poco esto, esto se hace en todos los proyectos prácticamente. O sea, hay una preventa de token, hay una preventa de paquetes NFTs en general. Y esto se hace para financiar el proyecto, para financiar lo que se necesita, no solamente en este caso de una fase 2 sino también parte de la fase uno partes o equipos de marketing para el futuro, para que el juego siga teniendo marketing y siga teniendo entradas. Y de hecho todo esto queda siempre plasmado en el white paper de los proyectos y siempre se anuncia cuándo se va a gastar este dinero digamos, del depósito o del fondo de liquidez de los proyectos. Entonces, el miedo que puede tener la gente, ¿cuál es?
no de que se venda o no se venda esos paquetes al inicio de un proyecto, sino aclaro desde mi punto de vista que lo que deberían de pensar es, ¿confío yo en los desarrolladores de estos juegos? ¿Confío yo en que el proyecto va a surgir? ¿O esto es una cuerda de locos que lo que van a hacer es que apenas llegue la liquidez se van a disparar? Realmente tú no puedes saber certeramente si, incluso yo ahorita les digo, hablando con ellos o hablando con cualquier desarrollador y CEO de cualquier proyecto, tú no vas a poder saber qué van a hacer con el dinero de dichas preventas hasta que lo inviertan. O sea, es una cuestión de ver qué tan serio es el proyecto, los partners que tiene el proyecto, cuáles son las intenciones, si están viendo que aparte de lo que ya existe, de lo que ya está plasmado, vienen más versiones, vienen más inversión, porque si viene más inversión y vienen más versiones del juego, es lógico que ese dinero que se tiene se va a utilizar para allá, porque no es que ellos van a meterse en una deuda con un banco para financiarse el juego y quedarse con los tokens en el aire. O sea, todo tiene lo que le llaman el tokenomics, así de simple. O sea, todo está definido de esa manera. Entonces yo diría que se den este tiempo de este AMA para conocer a estos chicos y aparte para decidir por ustedes mismos si sienten que les da la suficiente confianza para invertir y darle liquidez a este proyecto y darle futuro. También veo acá que están preguntando Ahí, acerca de las Sasori, multicuentas. ahí con respecto al contrato, ahí Cristian te va a explicar más o menos cómo lo tenemos planeado el tema del contrato de la preventa. Buenísimo. sí, sí. Sí, primero, digamos, quería mencionar que nosotros, digamos, la idea es sacar este proyecto adelante y estamos siendo lo más transparentes posible. De hecho, estamos, digamos, hasta nuestro LinkedIn en lo que viene siendo en el landing y todo. De hecho, nosotros tenemos ya una empresa constituida que tú puedes estar, tenemos constituida, ya puedes meterte en el Zombies, buscar el core y ahí vas, digamos, lo que viene siendo cada uno con sus nombres, con sus funciones. Nosotros no tenemos ningún problema con esto. Eh, con respecto a lo que viene siendo el contrato de la preventa, nosotros hemos visto problemas en otros juegos, por ejemplo, que los devs han tenido problemas y entonces un dev se les ha escapado con un montón de token o que ha sacado dinero del recaudado de las preventas. Por esta razón, nosotros estamos, bueno, hay una librería en Solidity que se llama Open Zeppelin. Esa librería es muy común utilizarla, la usan la mayoría de smart contracts. Una parte allí siendo la parte de security, que es access of control, y básicamente es como una clase que te permite en tu contrato implementar lo que viene siendo un sistema de autorización por roles. Nosotros lo que hicimos fue extender esta clase y para todas las acciones que vienen siendo nuestro contrato, tanto para sacar dinero de lo que viene siendo nuestra preventa, como para, digamos, mintear en el ecosistema del token, para asignar, revocar roles, nosotros estamos pidiendo lo que viene siendo 4 aprobaciones de nuestros 6 integrantes del equipo. Entonces esto va a evitar, por ejemplo, que algún pueda, digamos, sacar tokens sin todo el equipo vamos a tener que aprobar, digamos, todas las acciones. Y eso lo pueden ver en todos nuestros contratos, que de hecho ya están públicos en GitHub. Vale, vale. Em, Tengo una pregunta acá también con respecto a lo que serían las multicuentas. Sí, como decía yo antes, no, por eso no pues les vamos a regalar un yacimiento al principio, esto con el fin de que evitarnos ese problema de las multicuentas. Entonces digamos que ahí, o sea, no tendría sentido porque digamos si yo tengo una cuenta, voy a poder comprar, o sea, si quiero invertir más, puedo comprar más yacimientos. En la misma cuenta. Exacto. Entonces no hay como problema por ese lado. O sea, se puede tener, básicamente la respuesta entonces sería que sí se pueden tener multicuentas porque no tiene sentido tener multicuentas. Exactamente. Ujú. Vale, vale. Aquí tengo una pregunta de Nitrus MX que dice, la preventa será en su página. Sí, bueno, creo que escribió algo un poquito errado ahí, pero ¿cómo van a regular que no crashee la página, supongo? ¿Cómo le haremos para comprar los objetos de la preventa? ¿Tendremos que mandar token al juego o nos cobrarán directamente como transacción de MetaMask? Bueno, sí, toda la preventa, digamos, nosotros hemos realizado en un sitio, estamos usando Web3, entonces directamente con tu MetaMask vas a poder comprar los kits en nuestra página y eso todo va a quedar registrado, que viene siendo el contrato. En cuanto a
digamos, al tema de que la página no crashee, nosotros estamos usando Amazon Web Service y estamos utilizando una tecnología que se llama Kubernetes. Esto ya es un poquito más técnico, pero lo que nos permite esta tecnología es escalar tanto horizontal como verticalmente en recursos, y lo cual nos permite tener, digamos, un número de usuarios elevado sin problema. De hecho, digamos, muy elástico. Tú, digamos, de un momento a otro puedes escalar tus servidores. Esto tarda poco tiempo. Amazon tiene ya toda una infraestructura montada para esto, y por eso estamos utilizando Amazon Web Services. Sí, esto es todo automático, básicamente. En Kubernetes tú puedes programar lo que es el auto-scaling y puedes poner varios bots. Sí. Vale. ¿Y esto tiene un límite? Sé que la pregunta podrá sonar redundante, pero ¿tiene un límite de gente? No, la No, verdad es que no. El límite es el presupuesto que tú puedas tener exacto. para pagar servidores. De hecho, al poder escalar verticalmente, digamos, lo que tú puedes hacer es de poner un servidor muy potente, puedes poner 20 servidores que tengan ahí un balanceo de carga y puedan atender, digamos, todas las solicitudes que tú necesites. Y esto ya todos nosotros lo tenemos automatizado con Kubernetes, y digamos, estamos preparados para recibir cualquier número de usuarios sin problema. Vale, vale, vale. Buenísimo, pues aquí tenemos más preguntas que sería, tengo una pregunta, ¿tendrán algo en mente para los influencers que compartan visualmente su juego como algún bonus para ellos, para la comunidad o algo así? Sí, nosotros tenemos un programa pero este programa ya va a estar activo a finales de diciembre. Cuando salga todo el juego, esto está pues en en el white paper, hay un apartado que dice pues creadores de contenido, y allí pueden leer todas las condiciones y todo lo que estamos dando. Vale, pues váyanse a ese white paper, les recomiendo que es una muy buena herramienta para complementar toda la información que están obteniendo de este AMA. Aquí también veo que hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo de bloqueo van a tener los wallets de los devs? Sí, el tiempo de vesting es de 3 años. Lo que vamos a usar ahí es un bloqueo lineal. Digamos, en nuestro paper dice que una pequeña cantidad día a día es la que se va a poder, digamos, ir viendo a lo que viene siendo la cantidad que el dev puede retirar de la wallet. Sin embargo, no es día a día, sino es por bloques, ¿no? Pero nosotros, para simplificarlo, pues ahí dijimos cada día. Esto está todo, nosotros lo hicimos por medio de nuestro propio contrato. Este contrato también está en GitHub. Y bueno, ahí lo pueden leer de cómo funciona. Vale, entonces están escuchando que para parte técnica, informática de todo el software y el programa, de la programación pueden verlo en GitHub. Asumo que el link está en tu Discord, ¿verdad? Sí, Sí. también. De todas maneras, en un futuro sí podemos hacer otro de los smart contracts. Yo no tengo problema con eso. Y bueno, nada, te los dejo no sé, como propuesta. Claro que sí, no, vamos a hacer, en mi opinión, y también como lo vean ustedes, a mí me gustaría hacer otro AMA también con el encargado del tokenomics, que la gente aquí está que lo quiere sacar, lo quieren ir a buscar a ver dónde está. Y esto que dices del token también, porque veo que mientras más información demos de esta manera, creo que es mucho mejor para el proyecto porque creo que es una manera muy diferente de presentar el contenido a otros que simplemente es responder, sí, tendremos un AMA de 2 días, sí, podrán entrar todos, sí, todos. Entonces, ese tipo de información, en mi opinión, no es relevante porque no necesito que estén los desarrolladores aquí para dar esa respuesta, o sea, eso lo puede decir cualquiera. Pero estos temas del tokenomics ya de una manera más intrínseca y aparte lo que tú estás mencionando de los smart contracts, creo que la sacaría del parque, como quien dice. Aquí hay otra pregunta que han repetido bastante que dice, ¿cómo controlarán el tema de las ballenas? Esto es bastante importante. Sí, bueno, primero que nada, lo que viene siendo en esta primera preventa, lo que estamos nosotros optando por hacer es limitar lo que viene siendo la cantidad de ítems que puede comprar cada persona a 5 ítems de equipo. Eso nos hace, digamos, que una cuenta, digamos, una address no vaya a comprar todos los ítems y luego pues tenga, digamos, todo, vendría siendo todo lo que son los ítems que vendimos en esta preventa. En lo que viene siendo la venta, pues esto pues prefiero revelarlo luego. Incluso podría estar nuestro economista para revelarlo luego, pero realmente les doy un adelanto. Digamos, vamos a tener
siendo de sobreventa, y también mediante la whitelist, pues ahí nos va a permitir, digamos, regular un poquito lo que vienen siendo las ballenas. Vale, vale, interesante. Hay una pregunta aquí que dice, ¿estarían buscando más patrocinadores? Sí, claro, la idea es hacer alianzas con diferentes empresas para darle más utilidad al toque. Esto con la finalidad de que estas empresas nos permitan poner algunos de sus productos en nuestra plataforma y que se puedan comprar pues con dinero real, y una parte que se pueda pues, pagar con él. Eh, entonces, sí, pues estamos en la búsqueda. Ya más adelante pues le ampliaríamos pues como más esta información. Vale. Aquí hay otra pregunta bastante importante bueno, a ver qué dicen ustedes. Viene de parte de Andrés88. ¿Qué han podido aprender de otros fallos en juegos NFTs para intentar no cometer los mismos errores en Etherland? Bueno, nunca regalar nada. Eso es eso es como La la premisa. aprendizaje, sí. Y tampoco aporrear mucho el toque, o sea, buscar métodos para no aporrear el Ether, pues en este caso. Entonces, Sí, ahí tenemos varias estrategias. sí, exacto. Por ejemplo, una de esas estrategias es el tema de la publicidad no invasiva, que nos permite, digamos, a nosotros alguna retribución de dinero para pagar lo que viene siendo servidor, o para poder pagar, digamos, nómina a empleados. Nosotros necesitamos más en lo que viene ese proyecto, y también, pues, no es que las comisiones que nosotros cobremos en nuestro van a estar, lo cual ya tanto no corríamos tanto el token, vendría siendo vender para pagar gastos de lo que vendría siendo el proyecto. Entonces por ahí también es una de las cosas que hemos aprendido. Vale, vale. Eso que dices de la publicidad no invasiva, recuerdo nuestra conversación que mencionabas que, si no estoy equivocado, íbamos a tener la opción como jugadores de elegir si ver una, dos, tres publicidades, y de cada publicidad me daría una recompensa. ¿Era algo Sí, así? Sí, 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 exacto. sí, exacto. 7 publicidades que vamos a tener. Siete publicidades. Ah, ya tienen el número de publicidades. sí, eso está en el white paper. Sí, en el white paper está. Buenísimo. Entonces léanse el white paper. Este, me han preguntado también, que esto me parece que también está en el white paper. Saso, ¿habrá sistema de becados? Sí, esto va a aparecer en la segunda fase, y la verdad va a ser muy distinto a todas las demás, o sea, lo que han visto, va a ser muy bueno, pero esto primero, antes de darlo a la luz, tenemos que hacer muchos análisis para poder ver si es viable. Perdón, eso último no te lo entendí muy bien. Sí, que tenemos que, o sea, antes de decir cómo va a ser la mecánica de las becas, tenemos que analizar si es viable. Por eso no queremos adelantar todavía nada, pero sí que van a haber becas, va a haber un sistema de becas. Sí, exacto, todavía lo tenemos como sobre papel, no hemos, digamos, todavía decidido exactamente cómo va a funcionar. Ya cuando lo hagamos ya lo diremos. Vale, perfecto. Pues esa respuesta es la que se tiene por ahora. Aquí tenemos una pregunta que viene en tres partes, pero ya respondieron dos de esas tres partes. Estoy leyendo las preguntas del Discord. Bueno, esta pregunta, a ver, la voy a utilizar para que hablemos de esto, pero no por la pregunta en sí. Alex 6 pregunta, ¿garantizarán un ROI rápido? ¿Tendrán sistema de oráculo? La pregunta la hago ¿por qué? Porque ya respondimos lo del oráculo. Sí va a haber oráculo, gente, sí va a haber oráculo. Y aparte de esto, mencionar acerca del ROI. Primero me gustaría saber qué respuestas pueden dar ustedes a eso, para yo complementar con una idea que tengo. Sí, pues la idea es que el ROI sea más o menos de 30 días, o sea, porque es que si hacemos un ROI muy rápido, nosotros podríamos prometer y decir que, no, en una semana para que conseguir más gente, pero, o sea, la verdad es pues que si sea un ROI muy prematuro así, la economía va a colapsar. Entonces, no se puede prometer algo que no se puede cumplir. Es más o menos de 30 días De va a 30 ser el días. ROI. ¿Y cada cuánto tiempo se puede sacar el token, tus ganancias? Cada 15 días. Vale. Entonces, Se puede antes, pero tiene que pagar,
pues como una comisión alta por sacarla antes. Vale, porque aquí de hecho Enrique Amoya pregunta, ¿cómo serán los retiros? ¿Habrá comisión por retirar? ¿De cuánto? ¿Dicha comisión se irá reduciendo de alguna manera? Pues Sí, la idea es que empiece con un porcentaje alto, si lo quiere retirar pues muy rápido y vaya a ir bajando gradualmente hasta cumplir los 15 días con cero de comisión. vale, vale, vale. Este, ¿me has dicho algo ya de los futuros partners? Sí, bueno, uno que estamos, pues, yo como hice ahorita que mencioné, pues que yo estaba haciendo un evento de Confeco hace, no sé, hace como un año lo hice y tuve la oportunidad de conocer a alguien de Huawei, en el cual ya me ha patrocinado un evento, entonces digamos que se podría hacer un posible partner más adelante. Sino que pues en este momento no podríamos ir a una empresa grande a decirle que nos aliemos o algo, porque es que esas empresas piden muchas métricas. Entonces, primero queremos consolidarnos y de ahí sí de pronto hablar un poquito más durito. Pero sí, o sea, digamos que esa es una empresa que podría estar y bueno, y también pues de momento seguir pues como buscando que otras empresas estarían dispuestas. Vale, hay mucha gente preguntando cuál sería la posible fecha de salida del juego, de la primera fase, digamos. Sí. La idea es sacar el juego desde lo que viene siendo entre mitad de diciembre hasta final de diciembre. Nosotros tenemos la esperanza de que a mediados de diciembre podamos sacarlo, pero prometemos finales de diciembre, por si no lo logramos a mitad de diciembre, pues no, ahí decepcionar a nadie. Bien, bien, me parece muy buena idea. Otra pregunta que se tiene por acá es que si las expediciones como tal van a tener una tasa de éxito al estilo CryptoMines, No. No, no, no. sino que van a tener un Es que sí tiempo, es el montículo, ¿perdona? que tienen que, Como yo, que tienen que estar pendientes por si le sale un obstáculo, que lo tienen que evitar, pero eso depende de cuánto le va a durar. Si está muy pendiente para que lo quite, pues y si no y le sale, pues eso depende mucho de lo que le dure cada expedición. Sí, sí, digamos que cuando tú tienes una expedición, pues hay una cierta probabilidad de que a cierto punto de la expedición te salga un montículo de tierra y tú tienes que usar un pico que compras también en lo que vendría siendo la tienda, el market para remover este montículo de tierra y así que la expedición siga, porque en el momento que este montículo de tierra sale, digamos que el tiempo se detiene ahí y no sigue contando hasta que tú lo quitas. También cada 24 horas, por ejemplo en la expedición común no, porque digamos que dura 24 horas y ya, pero en las otras expediciones cada 24 horas vamos a tener que ir añadiendo el tiempo, brújulas, y si no las añades en el día, pierdes reward de lo que viene siendo ese día. Vale, vale, pues eso es bastante importante, espero que haya quedado claro. Básicamente tienes una expedición que dura un tiempo y tienes bastante, eh, bueno, tienes toda una mecánica alrededor que no simplemente darle clic que arranque y te vas y la dejas cosechando, digamos, como las plantas de PBU, sino que tienes también estos montículos de tierra que tienes que ir con el pico y todo esto que tienes que estar pendiente de tu expedición. Entonces no es un clic y chao, sino que es algo más interactivo. Sí. sí. Aparte de acá andan preguntando los métodos principales de quema del token en la primera fase. Vale, sí. Allí pues se van a quemar tokens tanto compré el NFT con el cofre, también cuando compré los objetos en market para hacer siendo las expediciones y también pues cuando tú llegas a un yacimiento, tú haces expediciones, a ese yacimiento pues va teniendo cada vez más experiencia, va subiendo de nivel. Cuando llegas a un yacimiento a nivel 100 que viene siendo el máximo, tú tienes la posibilidad si quieres de subirlo de rareza. Por ejemplo, si tienes un yacimiento común lo puedes convertir en un yacimiento poco común. Ok, entonces allí cuando tú lo vayas a subir de rareza también va a existir, digamos, lo que vendría siendo cierta cantidad de token y de allí se va a quemar. Debemos estimar que se queme el 10% de todo lo que se gasta tanto en el market como minteando los NFT, pero todavía puede cambiar, digamos, estamos allí en constantes conversaciones con nuestro economista. Igual les digo, en próximos días vamos a publicar lo que vendría analíticas que hemos hecho con nuestro economista y ahí se va a poder ver
digamos, este trabajo que hemos realizado económicamente. Vale. Bueno, y también podemos hacer como lo habíamos dicho, que creo que sería lo mejor, otro AMA con el economista también para hablar directamente de esto y que nos dé su punto de vista, así como ustedes nos están dando su expertise informático y de liderazgo del proyecto, también sería bueno escucharlo de él eh, Sí. con su conocimiento, pues. Han hablado entonces de subir de nivel los yacimientos, también tenemos los investigadores que pudimos ver en el corto gameplay del demo, ¿no? Eh, Ese investigador, según veo, tiene niveles y queríamos saber cómo se sube de nivel el investigador y para qué sirven esos niveles. Sí. Bueno, no sé decirlo tú hoy o... No, dale, dale. Ok, bueno, el investigador sube de nivel, digamos que cuando tú completas lo que viene siendo una expedición, esa expedición da experiencia tanto como lo que vendría siendo al yacimiento en cual de esa expedición, como a tu investigador. Entonces, cuando en ciertos niveles, o sea, después de tener cierta experiencia, el investigador va subiendo, digamos que por nivel va disminuyendo un porcentaje que vendría siendo el tiempo que dura la misión. Entonces, es un poco más rápido. Vale, ok, o sea, prácticamente les vas a poder sacar más provecho a tus expediciones y al juego, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Vale, siguen preguntando cuántos yacimientos habrán por cuenta máximo, según entendimos en la pregunta de las multicuentas, ese número es infinito, ¿no? Sí. O sea, puedes tener todos los yacimientos que quieras en una misma cuenta y trabajarlos con los recursos que quieras. Tienes que tener los recursos. También estaban Sí. Sí, preguntando que exacto. si necesitas, por ejemplo, si tienes un yacimiento raro, no cuánto, sino que si tienes un yacimiento raro puedes usar un mapa raro y un mapa épico o siempre tiene que ser un mapa raro, por Mapa ejemplo. raro. O Mapa sea, raro. siempre tiene que ser de la rareza del Oh, yacimiento, no porque yo tenga algo sí, más raro. pero A sí, partir del nivel 5 dale. del épico para arriba, puedes adquirir otro tipo A poder usar otros de mapas. expediciones. Sí, digamos que cada tipo de expedición va con el tipo de mapa. Si tú vas en una expedición común, que uses un mapa común, si es un poco común, un mapa poco común, sucesivamente. Y bueno, como mis compañeros mencionaron, pues ya lo que viene siendo a partir de cierta rareza, va teniendo otros tipos de expediciones. Entonces, básicamente eso. Vale. También preguntan por allí que si se puede hacer staking de los NFT de esta preventa. De esta no. De la segunda, de los draggers sí se va a poder hacer stake. Vale, los Dragger ya sería fase 2, ¿no? Eh, Del token no. De Va- momento no tenemos. hasta O sea, ahorita el staking va para la fase 2 como tal. sí, sí, en este momento sería, lo tenemos solo pensado pues para el tema de NFTs, de los draggers. Vale. Porque eso va con otra pregunta que tenían. Lo que sería NFT solamente son los Dragger como tal. Todo lo demás eh, no son NFTs, ¿no? De Lo que la No, sería lo, segunda solamente son los draggers. De la NFT solo primera, los pues Dragger. obviamente. no, pero de la primera también De la son lo que vienen siendo primera, o los sea, los mapas Sí, de la permanentes. primera yacimientos, son los mapas yacimientos. permanentes. Vale, los mapas permanentes también serán Sí, NFTs. Pero Sí. los yacimientos no. yacimientos sí también. Ah, De la primera, yacimientos y mapas permanentes. Vale, permanentes. Ah, Vale, vale. Estoy aquí buscando preguntas del Discord que no quiero que nadie se quede por fuera en este ama. Tenemos bastantes preguntas acá en... Ajá, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo funciona? Viene de parte de Imaili. ¿Cómo funciona la conversión de fragmentos a Ether? ¿Cuánto más rareza los fragmentos más Ether te dan? Sí, Sí, ahí toca hacer, o sea, cada expedición te va a dar un fragmento de éter de cierta rareza, depende de la rareza de la expedición. Estos fragmentos se van a cambiar a frags, que es una moneda interna en el juego, y estos frags sí se van a poder ya cambiar por el token éter. Vale. Ok, un momento, ¿qué va?
Vale. Este, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Según lo que entendí, ya no van a dar gratis para evitar multis. Bueno, y otra cosa importante a mencionar es que estos fragmentos de Ether, si pues los que usen ahí una buena estrategia y los holdeen, van a poder ya, pues empezar directamente con la crianza de Braggers en la fase 2. Entonces digamos que este sistema premia a los que holdean, porque bueno, al final le van a sacar más utilidad. Porque digamos que tú cambias, digamos, tus fragmentos que te da tu expedición a Frax, luego, digamos, no volverte, que vendría siendo los fragmentos que te normalmente la expedición, ¿no? Entonces, estos fragmentos tú los conviertes y sacas todo en Ether, ya luego tendrías que comprar, si quieres avanzar más rápido, comprarlos en el market para Claro, poder con los dragons. muy importante esto. No sé si se está escuchando bien y si se está entendiendo correctamente porque se está diciendo fuerte y claro, pero todos estos fragmentos de Ether que estés acumulando, que estés consiguiéndote en tu nuevo, en la versión uno, en la fase uno del juego, en vez de transformarlos en tokens, si los mantienes, si los holdeas en tu cuenta, cuando llegue la hora de la crianza de los draggers, que sería ya la parte PvP del juego, entonces podrás incluso usar estos fragmentos ya directamente en vez de tener que comprarlos o hacer primero la venta y después la compra más caro posiblemente de lo que ya vendiste. Entonces algo muy muy importante que tener en cuenta. Hay Sí, algo porque aquí que está... ¿Perdona? digamos que si alguien entra apenas en la fase 2 va a tener que ir a la fase 1 a hacer expediciones para poder avanzar O comprar los fragmentos de los que ya o tengan. comprar. Sí. También andan preguntando cuáles serían los requisitos de la computadora, si esto se puede jugar en móvil, si se puede jugar en ambos, qué requisitos se necesita del PC para jugar. Bueno, a fase uno, digamos, no tenemos requisitos específicos con tener un dispositivo en el cual poner un navegador. No hay ningún problema. Nosotros, digamos, está hecho, no sé si mencionar la tecnología, pero básicamente es un Progressive Web Application. No sé si han visto, por ejemplo, voy a hacer una comparación no sé si han visto, por ejemplo, cuando abres la página de Twitter, no sé si han visto que puedes instalar, digamos, viene siendo Twitter, pero también puedes usar tu navegador. Entonces, allí sí, cualquier dispositivo que pueda abrir un navegador vas a poder jugar sin problema, Fase uno. incluyendo un teléfono, fase 1. Fase 1. Si ya la fase 2 sí Fase- tendríamos que dar los requerimientos, pero ahora no los tenemos, pues. Vale, porque ya la fase 2 no estamos hablando de un simple ponemos dos fotos de dos personajes que se ven, sino que ya estamos hablando de un juego como tal. Sí, Exacto, Sí, sí. ya 3D. Ya es 3D, Ujú. al estilo, digamos, Axie. No. No, Axi creo que es 2D, ¿no? Axi es 2D. sí, Axel Ah, 2D, bueno, es de 2D. hecho sí, Axie es 2D, tienes toda la razón. Sí. Vale, o sea, un pelín mejor incluso entonces. Sí, sí. Dice aquí un buen comentario. Bueno, todos son muy buenos y bienvenidos siempre y cuando sean respetuosos y con buenas vibras. Aquí habla Escartos y dice, ¿podrían hacer una comparación en el modo de juego entre PvU y Etherland? Quiero invertir, pero no me queda claro su juego. ¿Una qué? O sea, Comparación. de jugabilidad. En PvU le das clic, regas tus plantas y te vas a dormir hasta que te salga un cuervo. Aquí, ¿cómo se jugaría? Pues sí, sería un Ah, poco ok. similar. Ahí el tema aquí sería pues el tema de los montículos que tienes que estar pendiente. Vale, me Sí, voy a ir o sea, buscando el demo. realmente lo que es la fase uno sí se hizo un poco sencilla por lo que digamos que nosotros no nos estamos enfocando en web. Nosotros vamos mucho más allá. Nosotros queremos pues hacer un juego divertido y que cada vez sea más competitivo. Entonces por eso no hicimos pues la gran cosa, pues digamos que es un poco sencillo la fase uno. La fase uno. Vale. Sí, Pregun ¿Sí? sí, básicamente sería algo como, bueno, aquí viendo el proceso del juego, ¿no? Sería algo como, bueno, tú tienes un video en el pero sería algo como yacimiento, pues tienes tu yacimiento, ese yacimiento tiene un número de ediciones, las puedes empezar dependiendo del yacimiento. Ahorita tendría siendo consumibles para poder hacer la expedición, vas a los consumibles y allí ya puedes y básicamente sería de una medalla la ahora en la fase 1.
Vale, vale. Pregunta Isa Chas, ¿habrá stock limitado de mapas temporales o tendrán stock permanente? Es No, no. solo los temporales. Pues ya para poder tener permanentes hay que cambiar los temporales. No, el Sí. stock, creo que No, entendió o la sea, pregunta. él El habla stock es de... ilimitado. El Sí, stock es es ilimitado. ilimitado. No hay problema. Cuando Ah, O- quieras. ok, entonces el stock es ilimitado. Sí. A ver, vale, yo veo aquí muchas preguntas repetidas, por eso no las hago. Si ves que estás haciendo una pregunta mucho y la hemos, ya es posiblemente que la hayamos hecho, entonces vamos a darle espacio a diferentes personas, diferentes preguntas. Aquí también tengo una de las que me anoté. Si me pueden ir respondiendo una pregunta tan simple e indirecta como ¿por qué deberíamos de invertir en Etherland? bueno, creo que tenemos de los juegos NFT que han salido, creo que tenemos un único sistema. No he visto otro NFT que plantee un hilo conductor histórico a nivel de lore y a nivel de jugabilidad. Entonces, digamos que con este sistema nosotros lo que estamos haciendo es darle un valor, cada que va saliendo una fase, estamos dándole un valor más a la anterior fase. Entonces, con esto lo que hace es que se valorizan los NFTs. Entonces, digamos que ese es nuestro punto más fuerte. Vale. Preguntan que si el token de gobierno se puede vender libremente luego de comprarlo en su lanzamiento. Solo un porcentaje. Dependiendo. Por ejemplo, lo que viene a venta privada, sí tenemos, o sea, dar un monto al inicio y luego ir desbloqueando por un periodo de tiempo lo que viene siendo el token. Ya, por ejemplo, si tú compras el token que leemos liquidez, entonces ahí sí vas a poder mover esto libremente, ¿no? Sin problema. Vale, Pero aquí. en las ventas privadas sí planteamos como ahí una parte de eso se le va a hacer vesting al que los compre. Vale, buenísimo. Hay una pregunta que han hecho varias veces y la he intentado agarrar, pero se me va con otras preguntas muy importantes. Hey, Gonzalo Dorrego está acá. Dorrego es un youtuber Ah, sí, sí, que sí, me sí. Él encanta. nos hizo por ahí, fíjate, así. Buenísimo. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por el ride. Bueno, teníamos bastante gente acá, pero nos metiste 68 personas más. Muchas gracias. Un Dorrego saludo, siempre Rego. sí, siempre me llega por esta hora con mucha gente. Me encanta, me encanta. Bueno, Dorrego, Buenísimo. estamos acá hablando de Etherland, un juego que ya me están comentando que conoces y que has hecho un par de videillos. Saludo, hermano. Este, y bueno, a ver, aquí tenía la pregunta que iba a ser bastante importante, que no le quieren quitar importancia al gran gesto de Dorrego, que era, ay, se me fue. Bueno, la pregunta en general era si piensan darle marketing o hacerle marketing a este juego en otros mercados, en otras naciones, porque piensan o se ve para el público de Etherland que están llegando puras personas de habla hispana y que todo el Discord y que toda la noticia y demás se da en español, se da para la comunidad hispana. Entonces ellos veo que hay mucha crítica con este punto porque como sabemos, primero que nada, con todo el respeto y cariño y amor que le tengo a mi gente latina y hispana, somos la comunidad más tóxica que existe para este tema y al mismo tiempo los inversionistas, normalmente los inversionistas más grandes vienen de mercados, no voy a decir del mercado americano, pero de habla que no es hispana. Hablan chino, hablan filipino, te hablan inglés, pero español no. Sí, Entonces, la pregunta en sí es si se piensa hacer o cómo se piensa hacer atacar llegarle a ese sí, mercado. de hecho, el desarrollo de nuestro juego está tanto en inglés como en español. Tú puedes cambiar tranquilamente entonces sí, buscar en mercados, esa es la. Pero digamos que hace poco empezamos a hacer marketing relativamente poco y digamos que sí, ahorita nos hemos centrado más, apegado más en lo que es la comunidad hispana, pero también empezamos a atacar a otras comunidades. Vale, Sí, vale. sí, no, la idea es, entre más gente, claro, nos conozca mejor, la idea es internacionalizar, pues también esto
Y pues también la idea es pues meter un community manager para que maneje pues lo que son las redes en inglés. Esto se irá trabajando pues de a poco. Por ahora sí estamos como muy centrados en lo que es las comunidades hispanohablantes. Vale, vale. Bueno, importante comentar acá que yo le he hecho videos y colaboraciones a proyectos anteriormente en inglés y que ya he hablado con David y estamos interesados en crear contenido en inglés para Etherland. Solo que de hecho tendríamos que ver si tienen a alguien de su equipo que pueda manejar la parte en inglés para un AMA, incluso un AMA en inglés sería bueno. Y construir la comunidad porque se necesita, aunque sea un chat en inglés dentro del Discord de Etherland y el Telegram de Etherland, para que tengamos una especie de, aunque sea público, de esto, de estas naciones. Aquí tenía yo la otra pregunta que era, sí, ¿cuál será, ya creo que esto lo preguntamos, pero igual, ¿cuál será el supply del token el día de la venta, de la preventa del token? Mm, Eh, ¿A qué es con el supply? ¿Te refieres a lo que pero vamos a la la privada venta privada o el supply al que va a tener en ese momento? O sea, el supply que va a tener en la venta, ¿cuántos tokens se van a poder comprar en la preventa, en la primera venta, digamos? La venta privada se está estimado que se vendan 12 millones de tokens. 12 millones. No, Do- no recuerdo, que es el 4% del supply total que se puede. Vale, vale. Y preguntan si las billeteras están bloqueadas, ¿por cuánto tiempo estarán bloqueadas? Nosotros, digamos, bueno, si ves, si visualizas el contrato de lo que viene siendo el token, al momento de nosotros llevar en la red, digamos que se está haciendo int a lo que viene siendo la cuenta o el vender o quien envía el contrato a la red, cantidad del equipo. Entonces nosotros lo que planeamos hacer es publicar el token y hacer para cada uno de los equipos dar otro de vesting que de hecho está público en nuestro GitHub, y el vesting sí sería a un periodo de 3 años y los tokens estarían bloqueados. Vale, vale. Bueno, voy a hacerles una última pregunta acerca de la fase uno. Vamos a ir cerrando el AMA por hoy, porque vamos, que no es una sola vez que podemos hacer esto, podemos hacerlo un par de veces más Sí. y con mucho gusto, ¿eh? O sea, sigan trayendo estas vibras de hoy, estas preguntas, digo a los que nos están viendo, porque mejores vibras y mejor disposición que el equipo de Etherland no hemos tenido por aquí, así que muchísimas gracias a ustedes también por esto. Y la pregunta que tengo digamos una de las últimas preguntas que tengo de la fase uno sería, cuando tú evolucionas de nivel, o de rareza, mejor dicho, un yacimiento, ¿este pierde su nivel? Sí, se resetea el nivel, sí. Toca volver a subir. Vale, vale. Y ya terminando entonces, les tengo dos preguntas más de mi lado y aquí hay una bastante buena de los viewers. La de viewer Ángel Plata 88 sería, ¿tienen alguna mecánica para que el juego no muera en 1 o 2 meses? Esa mecánica costaría miles de millones, ¿no? Sí, o sea, de hecho se está planeando así desde un inicio. Digamos que por eso está el tema pues de los drags. Hay una quema importante pues en la primera, y en la segunda fase va a haber mucha más quema. Y bueno, y ni qué decir en la tercera, que pues ya estamos ahí planeando un juego AAA. Pero sí, eso por ahora está pues solo en papel. Ya más adelante se les irá pues como actualizando esa parte. Vale, vale. Bueno, yo quería preguntar, ¿no les da miedo o cómo están lidiando? Ya esto es una pregunta más fuera del juego, tanta tensión. Aquí hay alguien que dice que no se parezca a PBU, eso lo estamos pidiendo todos, que no se parezca a PBU ningún proyecto. Sí. ¿Cómo ustedes lidian o cómo, o sea, por ejemplo, no les da miedo o cómo hacen con el hecho de mostrar sus caras viviendo en los países tan peligrosos que viven? Porque yo feliz de que la muestren, nos dan tranquilidad, pero también me preocupa por su integridad allá viviendo donde viven. Sí. Sí, pues sí, o sea, nosotros miramos eso como una empresa más. Obviamente sí, pues ahí están los riesgos, pero
lo que más queremos es como dar esa confianza, digamos que aquí estamos tratando con muchos inversionistas y lo mínimo que podemos hacer es como pues mostrar el rostro, lo mínimo. Sí, exacto. No es como dar confianza y decir, mira, estamos aquí, no tenemos ningún miedo. Y, y nada, así es, dar, dar confianza a uno de los que quieran invertir en el proyecto. Y bueno, sí, básicamente eso, ¿no? De mi parte Claro. no tengo ningún miedo, como vemos esto como una empresa más, y de eso, No, buenísimo. Me encanta la actitud. Sin miedo, no hay gloria. tal cual. Así es verdad. Bueno, ya como digo, estamos culminando. Si quieren ustedes coger alguna de las preguntas que estén viendo por allí, yo veo un par de preguntas interesantes, como por ejemplo, entiendo que solo tenemos un investigador. Si compramos el yacimiento desconocido que nos da 5 expediciones al mismo tiempo, nos veremos obligados a comprar más investigadores. Si es así, ¿estos investigadores serían NFT? No, no, no. Solo se va a tener un investigador y ese va a ir subiendo de nivel a medida que se haga en expedición. Solo, y no es NFT. Esa sola, digamos que no es necesario un investigador para hacer una expedición. El investigador se ocupa con la expedición, tú teniendo el solo investigador que viene con el juego a hacer todas las acciones que quiera. Vale, vale. Ok, pues nada chicos, última pregunta y ya los dejo tranquilo ahora sí. Si conocen muy bien sus puntos fuertes, ¿en qué consideran que tienen algún punto débil o a mejorar? Sí, digamos que hay un punto débil y ya lo estamos tratando. Digamos que en la primera fase no hay una quema tan grande de tokens. Digamos que esto puede favorecer el hecho de que no quieran holdear los jugadores y baje mucho la moneda, el Ether, pero digamos que tenemos una estrategia para esto. Una vez vendamos las cosas de la preventa, ya digamos que en esa semana tenemos que empezar con la fase 2. Tenemos que salir rápido con la fase 2. Eso con el fin de que la gente pues vea el progreso de esa fase y así decida holdear y creer en el proyecto y que de verdad estamos trabajando pues, y mejorando pues el proyecto. La idea es pues también irles mostrando lo que se va haciendo. La idea es que pues todos se sientan como parte de este proyecto y bueno, sí, como generar esa comunidad, esa confianza. Pues, ¿qué más quieren? Bueno, yo, como les digo, vamos a terminar acá. Los de los bots, ya habíamos preguntado un poco esto, que la gente, estoy recibiendo mensajes por todos lados y quieren que no me vaya sin preguntar. ¿Cómo piensan resolver lo de los bots para la preventa? Y ya, esa es la última pregunta por hoy. Estén atentos del próximo AMA porque vamos a ver. Esa es la última Vale, pregunta. bueno, Yo ahí- una parte la va a responder Cristian y otra es la parte que va a responder yo, que es, por ejemplo, para cada transacción que se va a hacer, se toma, o sea, no puedes ejecutar una transacción hasta que la otra se ejecute. Entonces, cada transacción en lo que es en los smart contracts tarda un poquito en hacerse, pues. Entonces, por ese lado, no se baja como que la tasa de transacción que puede hacer un bot, que puede ser rápido. Vale. Sí, ahí también yo quería mencionar que mucha gente, por ejemplo, ya es un mensaje, mucha gente, digamos, estaba pidiendo que era CAPTCHA en nuestro sitio de la preset y no estuvimos realmente estudiando si vale la pena poner un CAPTCHA. Eh, Esto es más un aspecto técnico, ¿no? Nuestra presale va a ser por lo que viene siendo un smart contract tal cual, el contrato que va a estar en la Binance Smart Chain. Entonces, digamos que la página que nosotros estamos haciendo es para que los usuarios, digamos, tengan la facilidad de conectarse con Web3 a lo que vendría siendo el contrato y puedan, digamos, interactuar con él y comprar sus NFT más. Pero si nosotros ponemos un captcha allí, que nada impide, digamos, al bot ir directo a lo que viene siendo el contrato. Esa es una de las cosas. Poniendo un captcha, haciendo la pre-sale, lo único que estaríamos a lo mejor haciendo sería dificultándole a los usuarios reales y dándole un paso mejor a lo que viene siendo los bots. Entonces, la estrategia que nosotros tomamos ahí también para esto fue limitar, digamos, el no kit que se pueden comprar por ADA. Entonces, sí, básicamente esa es la manera como vamos atacando los bots.
Vale, vale. Bueno, veo que la gente está pidiendo un sneak peek del juego como tal. Si no me equivoco, lo único que tenemos es la demo, ¿no? Sí, Sí, ya en unos días, digamos que ahí el objetivo es que los creadores de contenido pues lo puedan probar. Ya la idea es hacerlo Sí, antes de la la beta. preventa y bueno, esto ya en unos días ya debería estar. sí, digamos que los próximos, y nos voy a comprometer horrible en los 2 días, que tener la data, ya la tenemos casi lista, pero, pero bueno, falta ya algunos detalles para poder, digamos, y acceso. Vale, vale. Un momento acá. Eh, Estaba intentando ponerles el tráiler, la demo del juego, pero ya se las pondré una vez me despida de ustedes. Les pongo ahorita ya despidiéndonos para que ellos puedan trabajar y seguir su día. Vamos a despedirnos entonces del CEO y de los desarrolladores de Etherland por ahora. Vamos a ir haciendo como ellos muy bien están diciendo. Yo estoy viendo sus preguntas acá y yo voy a ser uno de los que cree los videos con todas estas preguntas como con qué se empieza, el paquete inicial que te da y qué vas a necesitar, si necesitas comprar algo más, si necesitas tokens para algún fee. Todas esas preguntas en cuanto al contenido, en cuanto al gameplay y demás, las vamos a estar mostrando, como bien dice David, los creadores de contenido que tengamos el permiso, la disponibilidad, y ahí entonces podremos seguir haciendo preguntas. Esto era un espacio para darle la introducción al juego, para que conocieran a sus desarrolladores, para que vieran la cara de los SEO, aunque ya la tienen en el white paper, para que también algunos que no tengan ni idea de que este proyecto estaba en producción o en camino, pues aquí está en producción, está en camino, y de hecho tiene gente muy responsable y que tiene mucha noción detrás de cada aspecto. Ven que no es una sola persona desarrollando, sino que tienen varias caras y varias facetas en las cuales desarrollan y en las cuales se desenvuelven. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo brindado, de verdad. Bueno, lo dicho por ellos, lo repito yo también. Ayer teníamos la idea de hacer este AMA, pero se complicaron las cosas porque la vida es la vida. Y la dimos hoy. Ya estaremos dando noticias de próximos AMA y próximos eventos y sorteos, porque también la gente de Etherland va a hacer sorteos para las comunidades, para los influencers, para los creadores de contenido, que son ya sorteos más exclusivos. Y aparte que el Nido Sasori obviamente querrá regalar la entrada a varios jugadores el día que nos digan cuándo se va a poder empezar. Entonces, nada, nos despedimos ya de los chicos. Muchísimas gracias por su tiempo una vez más. No sé si quieren dar un final statement allí. No, bueno, nada, Eh, pues no, gra- muchísimas gracias. gracias a usted, Sasori, por el espacio y a, a todos unidos, como les Sí, dices. sí, exacto. Muchísimas gracias a todos por tener el tiempo ahí para escucharlo y gracias a ti, Sasori, por brindarnos este espacio pues, para poder hablar. Claro que sí, siempre que se Sí, pueda. Bueno, entonces estos fueron David Montoya, Jefferman Pernia y Cristian Gerani. Posiblemente la próxima vez ya nos estaremos viendo también con, ¿cómo se llama? Perdona, el encargado del tokenomics. Elki. Elki. Elki, vale, y Elki. Entonces, los que tengan un segundillo más, gracias por los bits. Alguien que tenga algún segundillo más y quiera seguir hablando de este y otros proyectos, quédese conmigo que aún no hemos terminado en stream. Terminamos la llamada hasta ahora. Nos vemos, chicos, muchas gracias. No, hasta Y luego, muchas luego, gracias. hasta luego. Gracias a ti. Estén bien. Bien. gracias. Y ahora nosotros vamos a ver el demo del juego.